Muy bien, seguimos con esta ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia de Guatemala rumbo a esta primera vuelta del domingo 25 de junio, en donde los guatemaltecos tienen el derecho y la obligación y el compromiso de decidir por su país. Como bien lo mencionaba José Eduardo Valdizán, nos acompaña esta noche en los estudios de TV Azteca Ricardo Sagastume, candidato a la presidencia por el partido Todos. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. Bien, pues platicábamos antes de que iniciáramos esta entrevista, este recorrido que ya se está haciendo por el país para darle a conocer a la gente las propuestas que se tienen en caso de contar con el voto de confianza de los guatemaltecos. En 3 minutos, de forma muy general, ¿cuál es el plan de gobierno del partido Todos? Bueno, muchas gracias, buenas noches. El 23 de octubre, que fue la fecha en que fuimos proclamados como candidatos presidencial y vicepresidencial, en el caso de mi compañero Moy González, planteamos básicamente una hoja de ruta sobre lo que debería ser un plan en términos muy generales. El primero era hablar sobre el cambio de modelo económico. En Guatemala no puede ser posible que la productividad del país rinda menos que lo que nos dan los migrantes que lamentablemente tienen que irse de Guatemala por falta de oportunidad. Nosotros vamos a proponer el cambio del modelo productivo a una descentralización de la economía, la inversión y sobre todo la atracción de inversión al interior y al área rural del país. El país necesita ser industrializado y vamos a crear una ley de desarrollo y de inversión en el área rural prioritariamente. En segundo lugar, no podemos seguir permitiendo que los migrantes se sigan yendo porque aquí faltan las oportunidades. Tenemos una estructura legal que por falta de voluntad política no se ha implementado. Tenemos una ley de zonas libres, una ley de zonas francas, tenemos una ley de atracción de inversión. La Constitución habla de la descentralización administrativa y económica. Vamos a fijar zonas económicas basadas en criterios económicos, sociales y culturales, porque eso la Constitución es lo que nos permite. El tercer elemento es empezar a generar una reactivación económica. Y en varios lugares del mundo la eliminación de los impuestos es una de las formas para atraer inversión y generar reglas claras en Guatemala. Ya hemos presentado varias iniciativas de ley desde esa época: reducción del impuesto del IVA, reducción del impuesto sobre la renta, eliminación del ISO, reducción también del IUSI y otros impuestos que estamos también proponiendo ya con iniciativas de ley, la reducción del impuesto a la gasolina y al gas propano, porque ese es un dinero que no solamente va a reducir los costos de los servicios y los productos, sino es dinero que va a estar en manos de la población. El otro elemento es impulsar fuertemente la transformación del sistema de justicia. No podemos tener una Corte Suprema que se haya excedido en el plazo constitucional. Eso implica cambiar el modelo corporativo de elección de cortes, una reforma a la ley de comisiones de postulación y, por supuesto, una revisión a fondo de la ley del sistema de servicio civil en Guatemala. Tenemos que especializar por la base de meritocracia a los empleados y profesionales que trabajan en el Estado para evitar que existan todas esas plazas fantasmas que hoy por hoy nos están agobiando. Y finalmente tenemos otras iniciativas de ley, que es el impulso y apoyo al artista nacional, y tenemos que trabajar una nueva ley de alianza público-privada y una ley de infraestructura general. Todo eso para reactivar la economía y fundamentalmente tomar control de la institucionalidad del país, porque el Estado prácticamente ha abandonado digamos, la presencia en el tema de la población. Bien, sin duda el tema económico pues es un motor para todos los países. Guatemala se encuentra en un lugar privilegiado, tiene 2 océanos, tiene fronteras importantes, estamos pues en una frontera cerca de los Estados Unidos, es un país, podemos decirlo, una de las fronteras más cerca, y bueno, esto también nos convierte o nos debería convertir en un país atractivo para la inversión, y sin duda pues esto hace que el guatemalteco pueda tener una prosperidad incluyente. ¿Cómo se va a buscar ofrecer a Guatemala a la inversión extranjera para que pongan los ojos en el país? Bueno, en primer lugar tenemos que acabar con esta corrupción galopante que tenemos. Hay corrupción en el organismo ejecutivo, corrupción en el organismo legislativo, corrupción en el organismo judicial. Tenemos que combatir frontalmente la corrupción y uno de los mecanismos básicamente es hacer una revisión del sistema de servicio civil. Eso es fundamental para eliminar, como mencionaba hace un rato, el tema de las plazas fantasmas.
El segundo es retomar el control de la institucionalidad del país. El fortalecimiento del sistema republicano necesita instituciones sólidas. Retomar el control para generar posteriormente credibilidad, confianza, y eso vamos a dar certeza jurídica, que haya un clima atractivo a las inversiones. En segundo lugar, tenemos que tener un organismo judicial independiente, por eso es prioridad para nosotros que haya un organismo judicial independiente y una forma de elección de cortes totalmente diferente, en donde se elimine ese corporativismo que es lo que nos está asfixiando en Guatemala. Y el modelo económico. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestros guatemaltecos se vayan fuera de Guatemala, porque aquí no hay oportunidades. Nosotros hemos llamado a nuestro proyecto el gobierno de la oportunidad, porque este es el último, posiblemente, momento que vamos a tener en Guatemala de tener la oportunidad de hacer todo este proceso de transformación que se necesita, y de esa manera, con autoridades electas democráticamente, instituciones sólidas y las reglas claras para generar esa confianza, vamos a hacer que volteen a ver nuestros ojos los inversionistas que pretendemos, incluso el inversionista nacional. La infraestructura vial estratégica y productiva que tenemos son puertos, aeropuertos, las carreteras, son herramientas necesarias para el desarrollo. Hoy por hoy tenemos un sistema vial destruido. Los puertos han perdido competitividad, nuestro sistema productivo de comercio exterior está bien deficiente y tenemos un monopolio en el aeropuerto La Aurora, y tenemos la gran oportunidad de desarrollar el Petén, incorporándolo al desarrollo nacional. Ese es un mandato constitucional, y el aeropuerto de Puerto Barrios. Son dos opciones que tenemos para descentralizar la conectividad aérea, e impulsaremos fuertemente el turismo. El turismo goza de la protección del Estado por mandato constitucional, y es una actividad económica que no solamente va a dinamizar la economía, sino va a descentralizar la producción de la riqueza y la generación de empleo de las pequeñas, medianas empresas en el interior del país. Justo quería tocar con usted el tema de la infraestructura carretera, porque lo platicábamos hace algunos instantes en sus recorridos hacia las aldeas, a los caseríos, para tener este acercamiento con la población y conocer sus necesidades. Estos planes para poder dotar a Guatemala de una mejor infraestructura de calidad, y por supuesto generar estos polos de desarrollo que al corto, mediano y largo plazo le estarán generando oportunidades de empleo, y se estaría minimizando el tema migratorio, y por supuesto que haga que el tema turístico sea un atractivo más grande todavía para el extranjero y sobre todo para el nacional. ¿Qué planes hay para que las carreteras lleguen a todos esos puntos que hoy necesita el guatemalteco? Bueno, en primer lugar, creo que desde que se creó el Programa Nacional de Competitividad en Guatemala en el año 2005, hasta convertirlo en una política nacional de competitividad, el turismo es uno de los 5 ejes que siempre han estado ahí considerados, pero jamás se le ha prestado atención. La prueba la tenemos que ahora con la pandemia. Nosotros solicitamos fuertemente al gobierno un apoyo a las empresas turísticas en Guatemala. Antes de la pandemia, el turismo generó $1.225 millones en divisas, sin tener el apoyo del Estado. Y las actividades económicas que reciben incentivos y apoyo del gobierno, pues de alguna manera no están rindiendo lo que la cadena productiva del turismo realmente llega a producir. Nosotros tenemos que abrir la competitividad aérea en primer lugar, que vengan más líneas aéreas, una política de cielos abiertos efectiva. Tenemos que crear la posibilidad de competir en la atracción de cruceros. Guatemala tiene la capacidad de competir con Honduras, con la isla de Roatán, con El Salvador, con Costa Rica, con México. Tenemos toda la infraestructura, los recursos naturales y la historia para poder competir. Y en el tema de las carreteras, pues obviamente el Estado ha dejado de invertir. Es necesaria la inversión pública, pero hoy por hoy son tantas las carencias que tenemos en Guatemala que necesitamos una nueva ley de alianza público-privada. La que tenemos del año 2007 solo se ha llenado de proyectos, ha servido para alimentar a las personas que han gerenteado esa institución, y apenas tenemos un único proyecto, que es la carretera al puerto, que ahí se concesionó y está generando muchos problemas. Necesitamos una nueva ley de alianza público-privada
que verdaderamente se enfoque en el desarrollo y la inversión en el interior del país. ¿Cómo llegar a los destinos turísticos? Es incorporar al sector turismo, porque el turismo está en el interior del país, en Sololá, lo tenemos en Izabal, lo tenemos en Alta Verapaz, en Petén, en todas las regiones del país hay destinos turísticos que muchas veces son 8, 10, 15 kilómetros que se necesitan para que la gente llegue. Y sobre todo es incorporar a las comunidades donde está nuestra cultura y nuestros recursos naturales, y ellos deben ser parte activa en el desarrollo y cuáles son las rutas y los destinos que requieren la atención del Estado. Siempre en el tema de infraestructura, pero ahora en algo que le duele al guatemalteco, que le preocupa, podríamos decir que sobremanera, infraestructura de salud. No en todos los departamentos hay un hospital de primer nivel a donde las personas puedan acudir. Hay falta de medicamentos en algunos hospitales. ¿Qué necesidades le expresa la población en estas giras de trabajo que usted ya ha tenido en el interior del país? ¿Y qué planes hay para poder acercar la salud, los centros de salud, a cada uno de estos puntos en donde el guatemalteco lo requiere? Bueno, nosotros el plan económico, que muy a grosso modo lo hablamos en los primeros 3 minutos, lo hemos dividido en 4 ejes. Uno de ellos es la parte institucional, la que es la recuperación de la institucionalidad republicana, instituciones sólidas. El segundo es un eje social. En el eje social tenemos que tener control absoluto de algo que ha sido abandonado y que una cosa va muy hilada con la otra. El sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad nutricional, la seguridad alimentaria y nutricional también está en abandono, y la parte de salud no hay la cobertura ni la calidad ni la competencia humana para atender todas las necesidades. Hay centros de salud que en la atención primaria y la secundaria realmente hay una gran brecha en centros de salud, y el Estado se ha enfocado en la tercera instancia y ha abandonado la primera, que es la prevención, que eso es también, yo insisto mucho en el mandato constitucional, porque esas son las reglas de juego que tiene el Estado, que tiene todo gobierno, y lo único que ha faltado es que se cumpla en el tema. Nosotros no solamente vamos a hacer un inventario de esos centros de salud, los cuales en su mayoría están destruidos, sino también construir y acercarlos a la población. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde para poder llegar a un centro de salud tienen que llegar por muchas horas de camino. Los caminos en el interior del país también están destruidos y tenemos que acercar los centros de salud a las personas. Así que vamos a invertir fuertemente, tiene que haber una inversión del Estado fuertemente en recuperar ese tipo de instituciones, acercarlas a la población, y obviamente también ahí hay que luchar contra la corrupción, porque la falta de medicamentos o medicamentos que se quieren muy caros son productos precisamente de ese estado deficiente que hemos llegado a tener, en donde para todo se piden mordidas, para todo se le inflan los precios, y quienes padecen más esto es la población. Entonces el Estado tiene que asumir el control, y nosotros tenemos esa gran oportunidad de retomar el control institucional y empezar a hacer de alguna manera la labor que corresponde a cualquier gobierno. La seguridad pública también es un tema que al guatemalteco le preocupa mucho, porque no sabe si el día de mañana que salga a trabajar va a tener la oportunidad de regresar a ver a su familia. ¿Qué acciones, cómo se va a buscar fortalecer a la Policía Nacional Civil? ¿Qué se va a trabajar con el Ejército para la seguridad en las fronteras y el combate al crimen organizado y al narcotráfico? Y poderle dar al guatemalteco esa sensación de que realmente Guatemala es un país seguro, que no tiene que emigrar por un tema de huir de las pandillas. Algunos candidatos hablan de replicar esta fórmula que se está haciendo en El Salvador, que tiene prácticamente poco más de un año de este estado de excepción, en donde no hay tregua contra las pandillas. ¿Qué se buscará hacer aquí en Guatemala en caso de que el guatemalteco decida por su partido? Bueno, yo comentaba que el 23 de octubre nosotros hicimos una hoja de ruta. Entre ellas anunciamos el combate frontal a las maras y a estos grupos criminales. Ya presentamos una iniciativa de ley en donde se subía la pena, la sanción a 30 años a las personas que participaran en ese tipo de actos de extorsión, y una multa de 250,000 quetzales. A 45 años se elevaba la pena si quienes participaban y eran responsables de las extorsiones y de estos actos criminales eran los jefes de esas pandillas.
Y estamos agregando un elemento en la propuesta de ley que hemos presentado, y básicamente es que aquellos jueces y magistrados que se presten a facilitar la salida de estos criminales de la cárcel también sufran la sanción que incluya la posibilidad de ser suspendidos de por vida del ejercicio de la judicatura y del ejercicio profesional. En el tema de la Policía Nacional Civil tenemos que tecnificarla y retomar algo que se abandonó en el tiempo. Cuando la Policía Nacional fue creada, se creó toda una hoja de ruta y una hoja de especialización. Sin embargo, la corrupción de los gobiernos en el camino hizo que para poder ocupar los altos mandos de la Policía Nacional reformara en una época el Congreso de la República para asignar como jefe de la policía o director general a una persona que no tenía las calidades ni las competencias, y eso es corrupción. Simplemente para darle chance o espacio a alguien que pertenecía a ese partido político, de ese gobierno. Y en el camino viene un proceso de reforma de la Policía Nacional Civil que fue encomendada a personas que no sabían nada del tema, que lamentablemente formaron parte de una sociedad civil que en el camino no solamente se autonombró representante de nosotros los guatemaltecos, sino contribuyeron fuertemente a seguir hundiendo en la falta de capacitación, tecnificación y sobre todo la parte de salarios y la parte de dignificación de los policías. Hoy, lamentablemente, los policías paran extorsionando en las calles para poder completar su salario, para poder comprar sus comidas, sus uniformes, y eso el Estado tiene que retomar verdaderamente el control, dotarlos de todo el equipo para que ellos puedan prestar el servicio que la población necesita. En el tema de las fronteras, necesitamos el apoyo del Ejército, definitivamente. Un tema de seguridad nacional, tenemos que tener el acompañamiento de la Policía Nacional Civil con el Ejército de Guatemala, que también va a servir para combatir el contrabando. El contrabando es un lastre que está afectando a la producción nacional, está afectando a mucho productor en el interior del país, pequeño y mediano productor, al pequeño campesino, con una competencia desleal, pero adicionalmente a eso tenemos que revisar para que el combate al contrabando hay que fortalecer al Ministerio Público, hay que fortalecer también y hacer un convenio con el organismo judicial. Necesitamos juzgados especializados y extendidos en todo el país para que atiendan esos casos de contrabando que afectan muchísimo a la industria nacional. Y finalmente, pues tenemos que hacer una revisión de la ley orgánica y la estructura de la Policía Nacional Civil para que los policías se sientan verdaderamente dignos, responsables y orgullosos del trabajo que están haciendo de protección a la ciudadanía. Ricardo, para ir cerrando, una forma de poder combatir la pobreza, estos índices de pobreza que existen en Guatemala, sin duda es el empleo, que tengan oportunidades los guatemaltecos, pero también podemos hablar de programas sociales. ¿Qué se tiene contemplado para poder llegar a estos puntos, a estas aldeas, a estos caseríos, en donde realmente este tipo de programas son muy necesarios? Bueno, no solamente son esos programas y voy a tocarlos al final. La pobreza se combate generando oportunidades de desarrollo, oportunidades de empleo. Por eso vamos a descentralizar la actividad económica, vamos a descentralizar la inversión en el interior, especialmente vamos a industrializar, a promover la inversión y la industrialización del área rural. Ahí vamos a encontrar al grueso de pequeños productores, pequeños campesinos. Los emprendedores y las mujeres y los jóvenes necesitan esa oportunidad y por eso tenemos que generar la confianza a través de generar esas oportunidades. Nos han presentado los distintos grupos productivos del país la posibilidad de generar cada año el equivalente a 250,000 empleos. No se ha logrado, cada 4 años la presentación es la misma. Sí se puede lograr, pero tenemos que descentralizar la producción, la inversión. Y en el tema de los programas sociales, son situaciones que tenemos que dejar claro que no pueden seguir siendo clientelares. Lo que nos han demostrado los programas sociales en la forma que se han implementado simple y sencillamente es que no han servido para ni reducir la pobreza, sino han generado un clientelismo que no ha redundado en el beneficio de incrementar la productividad y un empleo digno y oportunidades de inversión en el interior. Los programas sociales los vamos a reconvertir en que sean programas productivos. Y aquí es donde los migrantes van a jugar un papel muy importante. Los casi 18,000, 19,000 millones de dólares que los migrantes nos envían de remesas por falta de oportunidad, estamos creando también un programa en donde esas
cantidades de dinero que están enviando no solamente vaya al consumo, sino sirvan para hacer una reconversión en la productividad, permitan empezar procesos de unificación de las familias que se quedan totalmente desunidas y partidas por ir ellos a probar suerte a otro país, pero los programas sociales son programas que los vamos a reconvertir a que sean eminentemente productivos, no clienterales, y obviamente eso ayudará a eliminar la corrupción, que ese es uno de los temas que precisamente si queremos generar esas nuevas oportunidades, tenemos que generar un nuevo perfil de funcionario público. Desde el presidente de la República, ministros y todos los directores generales, tenemos que dar el ejemplo de que todo lo que hagamos es en función y en servicio de la población. Para eso nos van a pagar, para eso nosotros cuando lleguemos al poder y vamos a hacer el gobierno de la oportunidad, tenemos que demostrar que sí hay posibilidades que Guatemala sea un país diferente, pero tenemos que empezar por la cabeza y eso es parte de nuestro compromiso y obviamente estamos seguros que lo vamos a lograr. Ricardo, ¿le parece si ya para finalizar esta entrevista nos tomamos un minuto para que usted se dirija a nuestros televidentes, a la sociedad guatemalteca y les dé un mensaje, el por qué deben de confiar en usted? Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de participar en este proceso electoral porque desde nuestra posición, desde el ramo profesional y el ramo empresarial, hemos considerado que la política y la atención de las cosas del Estado no las podemos dejar en manos de la política y los políticos tradicionales. Realmente estamos asumiendo el compromiso incluso de iniciar una campaña de transformación del sistema político del país, porque la ley electoral y de partidos políticos hoy solo nos permiten tener partidos políticos mercantilistas, electoreros, que solo funcionan para cada 4 años, con lo cual la institucionalidad del país se resiente. Nosotros estamos tomando las cosas muy en serio, somos un binomio presidencial y tenemos un equipo de trabajo responsable en todo el interior del país. Nuestro partido se ha renovado en un 85% con gente nueva, gente joven, gente que quiere un futuro diferente y tenemos ese compromiso. La oportunidad la tenemos hoy y simple y sencillamente queremos que ustedes confíen en nosotros precisamente para poder hacer la transformación que Guatemala necesita. Ricardo Sagastume, candidato presidencial del partido Todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en los estudios de TV Azteca y por supuesto seguimos pendientes de todo este camino que le queda todavía por recorrer de aquí hasta esta primera vuelta del proceso electoral. Muchas gracias.